Anímate a hacerlo. Café Sin Rosca presenta Otras Voces, un diálogo abierto, sin restricciones, otras voces. Continuamos aquí en Café Sin Rosca y mil disculpas por lo que están viendo aquí al lado. Es la escenografía de la señora Carla Janet Maldostroza que dice que tiene que visibilizarse no sé qué, pero ya lo verán ustedes luego en la rosca de la semana. Lo que hay que aguantar por haber alquilado el espacio a la señora Carla Janet. Así que a producción, por favor, tomar en cuenta estas cositas y estos exabruptos de diva de la señora Carla Janet. Continuando ya en temas serios, estimados amigos, damos la bienvenida a nuestro querido amigo Ismael Bernal, quien está en la provincia de Esmeraldas. La provincia de Esmeraldas ha sufrido en el último mes inundaciones. Hubo un temblor en Muisne. ¿Y qué han hecho las autoridades en este tiempo? Pues fueron los primeros días a ofrecer ayuda, a ofrecer que van a estar ahí, que van a estar presentes. El presidente sobrevoló Esmeraldas, pero de ahí no se le ha visto más. Y eso es lo que queremos preguntarle, Ismael, si estamos diciendo la verdad o solamente estamos especulando. Estimado Ismael, muy buenos días. Cuéntanos, ¿cómo está la situación en la hermana provincia de Esmeraldas? Hola, buenos días, César, muchas gracias por el espacio de nuevo. Yo pienso que en estos momentos es como importante traer, ¿no?, la discusión sobre lo que ocurre en Esmeraldas, porque siempre como que Esmeraldas, cuando transcurren estos acontecimientos, vamos a decir entre comillas, estas catástrofes naturales, ¿no?, porque en gran medida son catástrofes políticas y administrativas, ¿no? Desde el 2015 Esmeraldas ha estado atravesando una serie de acontecimientos relacionados con catástrofes naturales, ¿no? Inundaciones en el 2015, el terremoto del 2016, otro terremoto el año pasado y hoy 2023, las inundaciones pues, que han afectado desde el día 4 de junio, dejaron serias afectaciones, alrededor de 20.000 personas afectadas según el último reporte de gestión de riesgos. 4.994 familias que siguen esperando respuesta por parte del gobierno con respecto a la situación habitacional. Solamente han sido atendidas 580 familias de las casi 5.000 y eso es un poco preocupante, ¿no? Porque realmente no se le ha hablado a la población con respecto a la reubicación, por ejemplo, ¿no? O sea, no hay un plan de evacuación. Hay gente que todavía vive en las zonas de riesgo porque no tiene a dónde más ir. Los albergues superaron su capacidad desde el tercer día. Las donaciones han llegado desde distintas provincias, pero también se entiende que hay una preocupación, ¿no?, con respecto a la situación habitacional, porque en los albergues el tema de la temporalidad de los mismos, porque como son instituciones educativas que están funcionando, todos sabemos que hay un abandono en cuanto a la infraestructura del sistema de educación pública, ¿no? Entonces, llevar a la población a habitar estos espacios se ha convertido en un factor de riesgo porque la insalubridad, las condiciones básicas para ciertas necesidades fisiológicas en estos espacios también se está complicando y no vemos una respuesta concreta, ¿no?, que viabilice un poco la situación con respecto a dónde van a vivir las familias, ¿no? O sea, la población sigue esperando respuestas, sigue limpiando sus casas, y hay niños que están teniendo infecciones dermatológicas. Se teme también el tema de la reproducción de la larva de mosquito, ¿no? Este ambiente playero, ¿no? Esta condición climatológica, ¿no?, también nos lleva a pensar un poco en que esto es el caldo de cultivo para la reproducción de la larva de mosquito, ¿no? Y que ya en algunos puntos ya se han detectado algunos casos de dengue, ¿no? Entonces, faltan brigadas médicas. Y en este sentido también me parece importante como hablar de la situación multifactorial de riesgo de Esmeraldas, ¿no? Al ser una provincia costera como la mayoría de la región litoral, ya nos pone en una situación de riesgo. El crecimiento desmedido de los ríos que tiene que ver con el no dragado del río y la no construcción de muros de contención.
además de ello, la tala indiscriminada de madera, que es un factor que también cataliza, ¿no?, las inundaciones. Y además de ello, Esmeraldas es altamente sísmica, ¿no?, como lo mencionamos al principio. Constantemente hay movimientos telúricos. A raíz del 2016 en adelante hemos tenido una actividad sísmica más, con un crecimiento más considerado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ninguna autoridad ha pensado desde ese entonces, luego del terremoto, pensar, por ejemplo, en un albergue de alta capacidad, ¿no? Porque lo que ocurre es que cada vez que pasan estos acontecimientos es que se utilizan las instituciones educativas como albergues temporales. Claro. Y luego a la gente cierran los albergues porque las actividades académicas no se detienen y la gente queda de nuevo a la deriva. Entonces, esta situación es muy grave porque la situación socioeconómica de Esmeraldas, que es el 52%, que es más de la mitad, yo diría, que vivimos en condición de pobreza. El 25% de la población en Esmeraldas sobrevive en condiciones de extrema pobreza. Ahora con las inundaciones, pensemos que las brechas de desigualdad se van a incrementar aún más, ¿no? Entonces, no hay una respuesta por parte del gobierno central. Las autoridades locales han fallado en cuanto a la respuesta a la situación emergente. Entonces, por eso usted vio que al principio, de hecho, una de las primeras prefecturas que dotó maquinaria para limpiar el ingreso a algunos sectores fue la prefectura de Pichincha, que desde el día 1 prestó maquinaria para llevar un poco el despeje de las vías. Asimismo, Manabí también se hizo presente desde los primeros días, pero realmente las autoridades locales no han logrado reconocer primero que la situación emergente superó con creces su capacidad de respuesta, ¿no?, frente a la emergencia. Y las coordinaciones zonales de los ministerios no se han hecho presentes, no han dado alguna solución o han hecho algún trabajo. Por ejemplo, el tema de construcción de muros, ya debería estar pues el Ministerio de Obras Públicas ya haciendo estos temas. El tema del Ministerio de Salud, con brigadas de salud. Las coordinaciones zonales para eso existen, para estar ahí presentes, que el gobierno no puede estar omnipresente, pero para eso están las coordinaciones zonales. ¿Qué ha pasado con ellos? No, realmente se ve un abandono, o sea, con respecto precisamente al Departamento de Obras Públicas, ¿no?, al Ministerio precisamente. Yo como estudio voluntario junto al colectivo Mujeres de Asfalto, que es un colectivo que está llevando asistencia humanitaria a cantones como Atacama, Muisne y algunos sectores, parroquias rurales de Esmeraldas, como Carlos Concha, hemos podido evidenciar que realmente la presencia de obras públicas es nula. O sea, se hablaba, por ejemplo, el último recorte del día 24 de junio del 2023, se hablaba de que se estaban ejecutando obras en las vías de ingreso al cantón Muisne. Sin embargo, cuando nosotros estábamos de camino hacia allá, de ida y de regreso, no vimos personal del Ministerio de Obras Públicas, y las vías de ingreso al cantón Muisne siguen en condición crítica, están a un toque de quedar incomunicados nuevamente. Entonces, estas situaciones agravitan aún más la condición de las poblaciones rurales que siguen incluso afectadas. Por ejemplo, en el cantón Muisne, al ser en Cabo San Francisco y en San Gregorio, que son parroquias rurales de Muisne, el sistema hídrico de agua dulce está conectado con una reserva, pero además de ello con la represa Machichindul, que es la misma que descarga sedimento, y ese sedimento contamina el río. Entonces, la población, ¿cómo logra subsistir si el único mecanismo que es fundamental para la vida, que es el agua del río, está contaminado? Lo mismo pasó en el río Esmeralda, en el río Viche, ¿no?, que un poliducto de Petroecuador tuvo un derrame de diésel y contaminó las aguas de nuevo. Entonces, todas estas cuestiones son atendidas, pero realmente son daños mayores, ¿no?, que suponen, por ejemplo, pérdidas para la comunidad campesina, para la comunidad afrorribereña, que se dedican ambas a la pesca, ambas a la agricultura, ambas a la venta de arena. Entonces, cuando hablamos de Esmeraldas, hablamos de ese abandono estatal en ese sentido, ¿no? O sea, solamente
Esmeraldas importa cuando se trata de refinería y cuando se trata de flota petrolera ecuatoriana, pero cuando se trata de las condiciones de nosotros como habitantes, somos totalmente descartables y lo hemos vivido con la emergencia. El presidente llegó en la primera visita, imagínese usted, al centro comercial Multiplaza a comer en KFC con un convoy de seguridad. Entrando al Multiplaza tiene de espaldas a un hospital abandonado que pudo haber utilizado, ¿no?, para atender a los niños, a los grupos de atención prioritaria, ¿no?, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, pero sin embargo él entró allí, llegó a comer y se fue. En la segunda visita, que había prometido los $100 millones para atender la emergencia, según el alcalde mismo de la ciudad de Esmeraldas, lo que le dijeron fue que los 100 millones eran reembolsables y que no tienen capacidad de crédito. Entonces, como no tienen capacidad de crédito, no va a haber ayuda. El 16 de junio harían los desembolsos, porque lo que decían es que no tenían permiso para hacer los desembolsos antes del 16 de junio. Ya estamos, claro, 30 de junio. Estamos 30, claro. Entonces, lo que se desembolsaron fueron $12.9 millones específicamente para el cantón Eloy Alfaro, Río Verde y Quinindé. O sea, y luego 4 cantones que son los más afectados, Esmeraldas, Atacame, Muisne y San Lorenzo, quedaron fuera de la ecuación. Entonces, cuando hablamos de la preocupación que tiene el gobierno central con respecto a atender las emergencias, lo hemos vivido desde la UCI, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A la UCI pasó en Machala también. O sea, prometió los créditos, prometió todas estas ayudas, pero a última hora no se ejecutaron. Ahora le están exigiendo a la población, por ejemplo, que si no tiene sus documentos no le van a poder ayudar. Cuando los documentos la población los perdió durante la emergencia. O sea, pues claro. Entonces es una situación muy, muy grave. Realmente la respuesta que tiene el gobierno es totalmente precaria, ¿no? Y que pareciera que está premeditadamente pensada para precarizar más aún la vida. O sea, es como una acción premeditada que está tomando el gobierno en abandonar Esmeraldas, porque hasta el momento lo hemos visto manifestarse, ¿no? Hasta el momento lo hemos visto, por lo menos, ¿no?, emitir un comunicado, pero la población sigue esperando y no vemos respuestas concretas, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Esmeraldas hay 3 edificios que se pudieron haber utilizado, ¿no?, para poder mitigar la cuestión del hacinamiento. Es un edificio que está en el Malecón de Las Palmas, que está abandonado, otro edificio que era el antiguo registro civil y un hotel abandonado en el centro de la ciudad. Que cosas tan básicas que no se midieron a ese momento, ¿no?, y que pudieron ayudar, pero el gobierno no está pensando ni siquiera en esas cuestiones, mucho menos gobernación, que es directamente el nexo directo con el Estado, tampoco. O sea, todos han fallado realmente y de nuevo se revela ese abandono con respecto a Esmeralda, ¿no? Y es un poco... Estimado Ismael, y lo que tenemos que hacer desde estos espacios es hacer el llamado al gobierno nacional, que se dejen ya de tanto discurso y que empiece la acción. Estimado Ismael, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros y contarnos la realidad de lo que está pasando en Esmeraldas. Muchas veces se deja ahí el tema, se pasa por alto, porque ya dieron la noticia, pero hasta ahí quedó. No, nosotros tenemos que ir dando el seguimiento a todo lo que está sucediendo en Esmeraldas. Estimado Ismael, yo quiero agradecerte por haber estado con nosotros. Tu mensaje final a la ciudadanía que nos escuche. Bueno, el mensaje es que sigan, si tienen la posibilidad de que sigan donando, pueden canalizar la ayuda junto al colectivo Mujeres de Asfalto o incluso con otras organizaciones independientes que aún siguen llevando asistencia y que están atendiendo a la población en pro de la falta de respuesta del gobierno central. Y pues decirles que también logren sensibilizarse, ¿no? Porque lo que pasó también fue que muchos candidatos a la presidencia llegaron aquí a hacer un turismo de catástrofe, ¿no? O sea, utilizaron la situación de la emergencia para venir a tomarse fotos, pero ahora no se los ve en los espacios, ¿no? Ahora no se los ve ayudando a la población como deberían realmente, ¿no? Pero eso,
yo les diría que, y también gracias a las personas que han seguido pues donando, que han sido enviando ayuda y asistencia. Por ese lado, pues también agradecerle a la población en ese sentido, ¿no? Y agradecer también por el espacio, ¿no? No, a la orden, estimado Ismael, muchísimas gracias por estar con nosotros y el llamado a la ciudadanía es para que sigan donando. Nuestros hermanos en Esmeraldas necesitan su ayuda, ya que el gobierno los ha abandonado, las autoridades las están abandonando y ya parece que las cosas como que se van calmando, pero a nivel mediático, porque lo que se vive en la realidad en Esmeraldas es otra. Así que, estimados amigos, el llamado para seguir donando, para seguir ayudando a nuestros queridos hermanos de Esmeraldas. Agradecemos nuevamente a Ismael Bernal por haber estado con nosotros y nosotros regresamos luego de este corte con la rosca de la semana. Ya está con nosotros la señora Maldostroza. Tengan un excelente viernes.